Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Enero 15. El Rey Victorioso. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1, 4 al 5. Nuestras fuerzas, nuestro ánimo y entregamos este devocional en las manos del Señor. Dios bondadoso, buenos días. Padre nuestro, muchas gracias por Cristo te damos, por tu Hijo, nuestro Señor y Redentor, Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, y agradecemos tus nuevas misericordias, esas que nos has dado, Señor, desde antes de abrir nuestros ojos, Señor, y poder elevar alguna palabra hacia ti, Señor, o incluso para pedir algo. Tus misericordias estaban ahí, Señor, ya arropándonos. Y te agradecemos, Señor, porque son las mismas por las cuales nos has salvado y las mismas por las cuales nos sostienes día tras día en este caminar, en esta senda de justicia, en esta senda de gracia, en esta senda de bondad. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias por un día más. Gracias por hoy, segundo día de la semana que estamos iniciando. Es después de este maravilloso día de ayer, Señor, en el cual, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad o incluso a pesar de la enfermedad, Señor, ahí estuvimos disfrutando de tu precioso día, Señor. Algunos tal vez estuvieron enfermos y no pudieron ir, o alguna circunstancia pasó y no pudieron compartir con los hermanos físicamente. Algunos tal vez tuvieron que conectarse a alguna transmisión. Pero gracias, Señor, porque de alguna manera, Señor, pudimos elevar nuestras oraciones, nuestros cánticos. De alguna manera pudimos inclinar nuestro oído a tu palabra. De alguna manera fuimos exhortados, fuimos animados, amonestados, corregidos, Señor. Te agradecemos por todo ello, bendito Dios. Gracias. Muchas gracias por tu iglesia en todo el mundo, Señor. Ayer reunida, eh, tanto física como espiritualmente, Señor, para crecer delante de ti en adoración, en santificación, Señor. Gracias por ello, Dios. Y ahora estamos aquí, Señor, en tu providencia, reunidos delante de tu presencia, Señor, reunidos ante ti, oh Dios de la gloria, ante tu trono de gracia, para ser edificados, para un día más ser fortalecidos y qué bueno, Señor, que nos das la fuerza física, nos das la fuerza espiritual, la disposición para poder iniciar este día, Señor, con este devocional. O tal vez algunos ya lo hizo, ya estuvo delante de ti, Señor, y ahora está fortaleciendo su tiempo devocional con este devocional que se hace grupal. Gracias por ellos, Señor. Gracias por aquellos que están utilizando este devocional como ese medio para poder fortalecer su disciplina espiritual, su vida devocional. Gracias sea como sea, gracias por ese tiempo, Señor. Quieras tú, Señor, usar a nuestro querido pastor Eduardo para edificarnos, para animarnos, para exhortarnos, Señor, y que nuestro corazón, pues, hoy una vez más esté enseñable, esté exhortable delante de ti, Señor, te lo pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Bueno, amados y amadas, buenos días. Dios los bendiga a los que se acaban de conectar. Damos gracias al Señor que es una nueva semana, una semana más que el Señor nos regala en su infinita misericordia como era nuestro pastor, de saber de que Dios es bueno todo el tiempo y que todo lo que viene proviene de Dios es bueno y le da gloria y honra. Hermanos, quien tenga el devocional, quien puede leerlo. Voy a leer. Dale, Angie. El Rey Victorioso. Gracia y paz a ustedes, de parte de aquel que es y que era y el que ha de venir,
y parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1, 4, 5. ¿Qué haces cuando tus convicciones cristianas y las circunstancias de tu vida parecen afirmar dos verdades diferentes? Este es el enigma que enfrentaban los primeros lectores del libro de Apocalipsis. El último libro de la Escritura no fue escrito para confundirnos, sino para bendecirnos. Apocalipsis 1:3. No debemos considerarlo una colección de acertijos ni una especie de cubo de rubí teológico. En cambio, debemos entender que Juan estaba escribiendo a lectores dentro de un contexto histórico, creyentes del primer siglo que estaban siendo rechazados y perseguidos por las autoridades de su época, para ofrecer esperanza y seguridad. El Evangelio estaba siendo predicado y el pueblo de Dios estaba totalmente convencido de que, así como Jesús se había ido, regresaría también. Ellos creían que, como Señor y Reyes, después de su ascensión, Jesús estaba completamente en control de toda circunstancia y su voluntad estaba siendo establecido en toda la tierra. Esta era su convicción. Sin embargo, cuando miraban las circunstancias, estas no parecían cuadrar con sus convicciones. Ninguna de las cosas que afirmaban entre sí y que compartían con sus amigos y vecinos parecían estar sucediendo. Abundaban los burladores. De hecho, el apóstol Pedro ya había advertido a los creyentes: en los últimos días vendrán burladores. ¿Qué dirán? ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 al 4. Mientras que la iglesia era pequeña y estaba siendo asolada, los imperios humanos creían en fuerza y en importancia. La persecución incrementaba en la intensidad y el maligno sin duda insinuaba a estos creyentes a sufrir, que se habían entregado a una gran mentira. Necesitaban que Jesús llegara y les dijera su perspectiva, de manera que sus problemas no los desanimaran, confundieran ni abrumaran. Necesitaban entender simplemente esto: que Jesús seguía siendo su Señor y Rey victorioso. Su resurrección de entre los muertos declaró su integridad y su autoridad. La vida y el futuro de las personas estaban seguros en sus manos. En el mundo que continúa oprimiendo al pueblo de Dios, el libro de Apocalipsis es exactamente lo que la iglesia actual necesita. Mientras la depresión económica, la privación material y los asuntos de moralidad y de identidad personal amenazan con destrozar la mente de los hombres y mujeres, el mensaje de Juan nos recuerda que nuestra fe cristiana es suficiente para los retos y preguntas delante de nosotros. Tus circunstancias te sugieren que quizás tus convicciones en cuanto en la fe podrían estar equivocadas. Descansa en esta certeza. Jesús resucitó, Jesús reina y en última instancia Jesús gana. Esta devocional termina diciendo: está la certeza, Jesús resucitó, Jesús reina
y en última instancia Jesús gana. Por eso es que somos más que vencedores. Como cristianos no vivimos desde una derrota, vivimos desde una victoria. Somos más que vencedores. El Señor dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Apocalipsis es una carta que pocos se atreven a estudiar, otros muchos se atreven a estudiar de una manera especulativa. Otros sienten miedo, pero realmente el regreso de Cristo es el acontecimiento más grande que espera la iglesia. Y tenemos que vivir a la luz del regreso de Cristo. Y eso tiene que ser determinante en la vida como creyentes, porque si no vivimos a la luz del regreso de Cristo, con esa certeza de que Cristo regresará, vamos a ser dispersos en los afanes de este mundo. Vamos a perder de vista realmente el enfoque de que somos extranjeros y peregrinos. Ayer predicaba yo en Cari acerca ante quién te arrodillarás. Desafortunadamente hay mucho creyente que está arrodillando ante el sistema mundo y la mundanalidad está permeando la iglesia. Cuando usted en la carta de Apocalipsis esta carta fue dirigida a 7 iglesias y de esas 7 iglesias solamente habían 2 que estaban bien delante del Señor. Y esas 2 iglesias eran 2 iglesias perseguidas. Las otras 5 iglesias no eran perseguidas. ¿Por qué? Porque no eran una amenaza para el reino de las tinieblas. Cuando la iglesia es una amenaza para el reino de las tinieblas, cuando un creyente es amenaza, obviamente que se va a levantar el enemigo. Todos lo sabemos de primera mano. Y no nos preocupemos por eso, entonces sintamos más desafiados a estar más en la presencia del Señor y obedecer al Señor. Cuando ustedes en la carta Apocalipsis van a encontrar que Juan estaba en la isla de Patmos. Este hombre fiel al Señor, el discípulo más joven, que Dios permitió estar vivo, aunque sufrió mucho. Para los que no saben, cuando Pablo está exiliado en la isla de Patmos, Juan, cuando está en la isla de Patmos, había sido martirizado. Lo echaron una caneca de aceite hirviendo, lo iban a cocinar vivo. Su cuerpo todo quemadito estaba allá. Tenía aproximadamente entre 90 y 93 años. Fiel al Señor. ¿Te imaginas qué pensaría él allá? Exiliado a una isla, que era solamente rocas, su cuerpo quemado, pensando, ¿valdría la pena? Todo este sufrimiento valdría la pena. La iglesia estaba siendo perseguida. Ya había empezado la primera persecución por parte de Nerón. Los creyentes estaban sufriendo hambre, persecución. El mismo sistema, eran enemigos del sistema. Entonces, Apocalipsis realmente es una carta victoriosa. Por eso empieza el rey victorioso. Realmente nosotros tenemos que tener claro que en síntesis el libro Apocalipsis es la victoria final del Señor. O sea, la victoria de nosotros como creyentes con Él. Dice entonces, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir. Empieza como las saludos que decía Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo era gracia a vosotros? Gracia, gracia, gracia. Entonces, empecemos desde allí. La clave para entender el libro Apocalipsis o esta carta, los que quieran empezar a leerla, es que es la revelación de Jesucristo. ¿Por qué la revelación de Jesucristo? Porque eso es lo que está revelando. El Evangelio revelaba y revela el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo no regresará como Cordero. Él regresa como Rey victorioso. Regresa como juez. Es decir, que cuando regresa el Señor Jesucristo ya no hay más tiempo. El arrepentimiento, la conversión es aquí y ahora. Es desde aquí. No esperar que el Señor venga. Porque cuando Él venga ya no habrá más tiempo. Y el tiempo se acorta. Cada día está más cerca el regreso de Cristo. Pero como iglesia, la gran mayoría de creyentes está disperso en los afanes de la vida. En conseguir, en tener. No pensamos por un instante. Yo creo que la gran mayoría que estamos aquí congregados virtualmente, no pensamos ni anhelamos por un instante el regreso de Cristo. Y quizás para muchos sienta miedo, temor, el día que el Señor regrese. Y tenemos que ser enfáticos en eso. Como pastores siempre predicamos, y creo que el pastor también se identificará conmigo en esa parte, que predicamos como un sentido de urgencia, porque no sabemos si es nuestro último día o el último día de un creyente. Con urgencia. Y no solamente para los pastores, sino para todos los creyentes, porque la gran comisión es para toda la iglesia, no solamente para los pastores.
La iglesia tiene que ser misionera. La iglesia tiene que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en sus manifestaciones. Cuando regrese. Mira lo que dice. Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Cuando regrese. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Rearrulle. Mire que está diciendo el eje central de la iglesia es la predicación del evangelio. No el trabajo social. El trabajo social es parte fundamental. Pero tiene que estar cargado de evangelio. Es el sí de la iglesia, es la predicación del evangelio porque Cristo regrese. No sé si el pastor David le tocó la época, yo soy cristiano en los 90. En los 90 había una premisa en las iglesias pentecostales y carismáticas y bautista, era Maranata, Cristo regresa. Uno subía por la línea y veía sus avisos, eran de Cristo regresa, Cristo viene. Y la iglesia tenía un avivamiento impresionante, hermano. Eran vigilias, eran campañas en las calles, la gente en las calles evangelizando. Y eso ya no se ve. Es como si la iglesia se hubiera acomodado ahí, en un letargo, en el letargo del mundo. En el acomodamiento de la iglesia la gente está calentando banca y calienta banca y calienta banca y más hace no criticar al hermano y al pastor. Y no hacen nada, hermano, no hacen nada por la predicación del evangelio y sobre todo no hacen nada con el evangelio en sus vidas. Pueden saber mucho evangelio, pero no viven un solo versículo del evangelio. Y es triste. La iglesia, hermano, va a pasar momentos difíciles. Y prepara esa iglesia porque la iglesia va a pasar momentos difíciles. La persecución ya comenzó. ¿Estás preparado para la persecución? ¿O vas a apostatar de la fe? Eso es lo que predica el domingo de la iglesia. ¿Ante quién te vas a arrodillar? No podemos ser esos cristianos como la iglesia tibia, ahí, acomodada. Ni mucho que queme al santo, ni poco que lo alumbre. No hay mucho que queme al santo, ni poco que lo alumbre. O sea, sin pena ni gloria. Pero esta carta está diciendo de que tenemos un rey victorioso. Está hablando que está dando la gracia y la paz del Señor Jesucristo, esa gracia suficiente que nos mantiene firmes en la fe. Esa gracia que nos alcanza todos los días, que nos seduce. O sea, que nos arrastra todo el tiempo a amar al Señor, a leer la palabra del Señor. Gracia y paz, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque hay dos tipos de paz. La paz con Dios, Romanos 5:1, hemos sido perdonados por Dios, no debemos nada, tetelestai, todo ha sido pagado, la deuda fue cancelada, ya no somos enemigos de Dios, Él es nuestro Padre. Es un privilegio que la plata de este mundo no va a alcanzar a pagarla. El que quiera tener la plata de Bill Gates sin Cristo, lo perdió todo. No tiene nada, hermano, no tiene nada. Las riquezas de este mundo no son nada comparado con lo que tiene el Señor para nosotros. Pero vivimos corriendo todo el tiempo tras las añadiduras, los afanes de esta vida. No nos preocupamos por lo más importante, que es nuestra salvación. No que la hayamos perdido, sino que nos ocupemos con ¿cómo? Con temor y con temblor, con reverencia y compasión, apasionados por Cristo, locos por Cristo. Pero la iglesia tiene que despertar, hermano, de verdad, porque el enemigo está haciendo pues lo que Dios le permite, o sea, lo que Dios le permite, porque el enemigo no hace nada que no lo permita, pero la iglesia está acomodada al sistema mundo. No quiere sacrificar nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque realmente no le interesa el reino de los cielos. Te puede interesar la religión, te puede interesar muchas cosas, pero no el reino de los cielos. Y sé que el devocional de hoy va a ser muy confrontador, pero también muy a animarnos. ¿Por qué? Porque luego dice, de parte de aquel que era, que es y que ha de venir, está hablando de la aceidad de Dios, el gran nombre de Dios, yo soy el que soy. Está hablando de dominio, de soberanía, de control, de presencia. Se le está revelando a Juanito, allí en esa isla, el rey victorioso. Le está diciendo, Juan, vale la pena. Valió la pena tu sacrificio. Valió la pena sacrificar todo lo que sacrificaste por causa de mi nombre. Y le dice, tiene que escribir a la iglesia. Entonces, es la revelación del Señor Jesucristo. Es la revelación victoriosa. Él ha vencido. Por eso que en Filipenses 2:9-11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí algo claro. Dice, por lo cual. ¿Por qué por lo cual? O sea, por lo que acabo de enseñar anteriormente, que ¿qué? Que Cristo, siendo en forma de Dios, al igual que Dios, no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Y está dando un ejemplo porque habían problemas en la iglesia. La gente se creía superiores a los demás. Y le está diciendo, así como Cristo se despojó de sí mismo, despójense de ustedes mismos y traten a su prójimo como a mí mismo. ¿Tú tratas a tu prójimo como a Cristo? Si lo tratas como, hermano, hay que pensarlo. Hay que pensarlo porque la iglesia está cargada de egoísmo, de egocentrismo y de orgullo. La iglesia, y es triste, es una realidad, ese amor fileo, ese amor de compañerismo, de hermandad, de perdón, de ánimo, de consuelo, ya casi no se ve, ya casi no se ve. Parece un club social lleno de roscas, el que tiene más plata o el más espiritual. Murmura del otro, critica al otro. No aparece la iglesia del Señor. Entonces la iglesia va a ser probada porque es del Señor. La iglesia va a ser zarandeada por Dios. Tu vida espiritual va a ser zarandeada porque estás en las manos de Dios. Y Él va a perfeccionarte. Y eso estaba pasando con la iglesia tenía que ser perfeccionada. Por eso es que el mensaje de Apocalipsis de las 7 iglesias era un mensaje de urgencia, tan urgente que le dice, si no te arrepientes, quitaré ¿qué? De ti tu candelero. ¿Qué es lo que sí es lo que dice? Si no se arrepentían, iban a dejar de ser iglesia. Y de 7, 5. Es preocupante, ¿cierto que sí? Empieza con una iglesia que es la iglesia de Éfeso. Uno quisiera estar en la iglesia de Éfeso, predicando el evangelio. Eso era una iglesia llena de teología, es una iglesia portentosa. ¿Y qué le dice? Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Había sacado de la ecuación de su vida lo más importante, el amor por el Señor. Una cosa es amarla ahora, otra cosa es amar al Señor. Es totalmente diferente. Es decir, unos están como Marta, afanosos, corriendo aquí para haciendo muchas cosas, y nadie quiere estar a los pies del Señor Jesucristo como María. La mejor parte es estar a los pies del Señor Jesucristo, el Rey victorioso, el que siempre está en control, el que nos ama con amor eterno, el que nos guía, el que nos levanta, el que siempre está dispuesto a interceder por nosotros. Porque la función de Cristo en este momento es de sumo sacerdote. Está todo el tiempo delante del Padre, intercediendo por ti y por mí, tomando tus oraciones, tus peticiones, tus luchas. Pero ya llegará un tiempo en que ya no será más sumo sacerdote. Regresará como rey. Para los que estudian la Biblia, Jesucristo tuvo 3 funciones: profeta, rey y sacerdote. Cumplió las 3 funciones. Él es rey y está reinando, pero en este momento está como sacerdote. Pero regresará como rey victorioso, y todo ojo lo verá, y serán conmovidas todas las cosas, y los poderosos de la tierra gritarán y le dirán a las montañas, caigan sobre nosotros. ¿Cómo será ese día tan aterrador para los impíos, pero tan lleno de gracia y de verdad y de esperanza y de gloria para los creyentes? Vale la pena, ha valido la pena. El apóstol Pablo dice, aunque esta leve tribulación, están siendo atribulados, es leve, porque tiene un gran peso de gloria. Pero los cristianos queremos siempre todo el tiempo ser cristianos y tener todos los éxitos del mundo. Creemos que ser bendecidos es tener todas las cosas del mundo. Y cuantificamos las bendiciones de Dios y los privilegios de Dios por lo que me da. El privilegio más grande que tenemos que ser y creer y amar que somos hijos de Dios. Eso es lo que me da identidad. La identidad tuya no le dan las posesiones que tú tienes. Ni siquiera el ministerio. Nosotros como pastores nos define el ministerio. A mí me define es Cristo, que soy un hijo de Dios. Porque si uno no define el ministerio, hermano, a triste que va a vivir. Porque el ministerio es bastante complejo. No entro en detalles, pero es bastante complejo. ¿Sí? Es un chiste de pastores, pero bueno, cada uno sabe. Pero realmente necesitamos estar conscientes de que Cristo viene. Hermano, ¿qué es lo que está viviendo en tu hogar, hermano? Si realmente en tu hogar estás viviendo a Cristo, dicen ira, contiendas, divisiones. Hermano, acércate a Cristo.
porque Cristo viene. Puede ser tu último día hoy. Quizás salgas a trabajar y no regreses. Quizás es el último momento que vas a ver a tu esposa, a tus hijos, o viceversa. Quizás es el último día que nos vamos a ver aquí virtualmente. Porque Cristo viene o nosotros vamos, pero que nos encontramos, eso es seguro. Por eso somos más que victoriosos también, porque es real, estamos en las manos de Dios. Él nos sostiene con la diestra su justicia. Eso es lo que le está diciendo a Juan: Juan, yo estoy contigo, no desmayes. Entonces la venida del Señor es la nota dominante del libro. Dice, ciertamente vengo, ¿qué? Pronto. Dice muchas veces, ciertamente vengo pronto. Esa palabra pronto es en Tacomay, está diciendo, estoy viniendo, me estoy acercando. O sea, no van a detener mi regreso. Cada acontecimiento, cada situación que pasa en el mundo está orquestada, dirigida por el gran yo soy, el que es, el que era y que debe venir. Y Él está preparando todo, así como lo hizo para su primera venida. Dios está preparando todo para la segunda venida. Y cada día va a ser más difícil. Dice la Escritura que será como una mujer dando a luz. Eso no se detiene, que nace, nace. Por cesáreo natural, pero nace. Y Cristo viene. Y todo lo que se están viendo está siendo orquestado por Dios, permitido por Dios. Incluso la Escritura dice que Dios le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esa es una pregunta. ¿La iglesia está preparada para sufrir lo que va a sufrir? ¿Persecución? ¿O vamos a claudicar ante el sistema mundo, el sistema del anticristo? Vamos a estar en la iglesia, supuestamente cristiana, y adorando las cosas de este mundo. No sé si ustedes recuerdan a Sadrach, Mesach y Abednego, que fue lo que prediqué este domingo en Cali. La orden era adorar la estatua y arrodillarse ante esa estatua que construyó Nabucodonosor. No le pedía que dejaran de abandonar la adoración a Dios, ¿cierto que no? Era por cierto tiempo, es decir, tengan dos adoraciones. O sea, comprométase con Dios, pero comprométase con el mundo y no va a pasar nada. Así está la iglesia. No sé si ustedes recuerdan también a Elías. Se para ante el pueblo de Israel en el Monte Carmelo y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es tu Dios, adórenlo. Y si Dios es su Dios, adórenlo. Y dice que el pueblo no respondió. Palabra. En Hebreos capítulo 3, dice también la Escritura, de que está hablando ese pueblo rebelde en Meriba, ese pueblo Israel que Dios sacó de Egipto. Y dice que andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Así anda mucho creyente en la iglesia. Porque una cosa es el creyente, otra cosa es el discípulo. Los demonios creen en Dios y ¿qué? Y tiemblan, pero no son discípulos de Cristo, para nada. Un discípulo se compromete con la misión y visión de la iglesia, ser la sal y la luz del mundo. Un discípulo se compromete con el discipulado a otros, con consolar, con animar. No hay que estar arreando, sino que siempre están ahí, pastor, ¿qué hay que hacer? Y siempre es para la gloria de Dios, no para agradar a un pastor. Porque la gran mayoría mide su espiritualidad, ¿cómo sirve? No, tu espiritualidad depende de a quién sirves y cómo sirve. Pero necesitamos despertar de ese acomodamiento que estamos. La iglesia está acomodada, está ahí fría, está ahí acomodada al agua tibia, sin pena ni gloria, sin pena ni gloria. La venida del Señor es la nota predominante del libro. Ciertamente vengo pronto. Es la palabra de Cristo a los santos sufrientes. Esta venida es una venida progresiva y repetida. Cristo viene en muchos momentos y de muchas maneras. Viene cuando primero nos volvemos a Él. Es la primera, o sea, la venida de Cristo a tu corazón es a gobernarlo. No que tú gobiernes a Cristo. ¿Qué es lo que ofrece la doctrina de la prosperidad? Ofrecen a Cristo como un Cristo que cumple sueños, como Aladino. No, Cristo viene a tu vida a gobernar. La gran mayoría de gente le gusta el Salvador, el que te salve de problemas, que te salve la suegra, del suegro, los problemas de las deudas. No, Cristo te salva de tus pecados, pero también es rey de tu vida. Si Jesucristo no es el rey de tu vida, no eres creyente, no eres cristiano. Él es Señor.
Él es Señor de todo lo que tú eres. Por eso, ¿por qué me dices que me amas y su corazón está lejos de mí? ¿Por qué dices que me amas y no hace lo que yo les mando? Mire que Jesús es amigo de pecadores, pero dice, yo soy amigo de aquellos que hacen todo lo que yo mando. Pero la gran mayoría seleccionamos lo que manda Dios. Esto sí, esto no. Vemos la obediencia a Dios un buffet. Lo que no me cuesta sacrificio, lo que me es fácil obedecer. Viene en las crisis, cuando clamamos, Él viene a tu vida y siempre es nuestro ayudador. Él siempre es tu ayudador. Nos encontramos en un periodo de la historia del hombre muy crítico, convulsionado, donde la incertidumbre, el miedo, la inestabilidad del sistema y el colapso de todo que conocemos como mundo. Es el tiempo más crítico que ha visto la historia de nuestra civilización en todos los ámbitos. Hermanos, si pensamos la historia que está viviendo el mundo en este momento, porque es que no pasan por televisión todo lo que pasa en África, todo lo que pasa en China, todo lo que pasa en el Medio Oriente con los cristianos. Si eso lo televisaran, créanme, hermano, que sean cosas diferentes. Pero como no es aquí estamos tranquilos. Pregúntele a la iglesia perseguida. Pregúntele lo que está pasando en el mundo y nosotros, hermanos, estamos ahí. Geopolíticamente estamos viendo de que son cosas tremendas lo que está pasando en el mundo. Estamos en principios de dolores. Aún no es el fin, pero estamos en principio de dolores. Si vemos Apocalipsis, hay una cantidad de profecías que se han cumplido, pero cantidades. Y nosotros ahí, sin pena ni gloria, peleando los unos con los otros, criticando los unos con los otros, comprometidos más con el mundo que con el Señor de la iglesia y con la misma iglesia local. Pero es una realidad, amados hermanos, es una realidad de los creyentes y que necesitamos despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es lo que dice la Escritura. Gracia y paz. Gracia y paz. ¿Lo tienes en mente? La gracia de Dios y la paz de Dios. La segunda paz que ofrece Dios, ¿cuál es? Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Eso tiene que gobernar tu vida. Lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas todas tus peticiones con toda oración y ruego delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, Dios nuestro. Pero eso se ve tan bonito ahí. Hermano, si tú quieres que eso sea real en tu vida, créelo. Aplícalo a tu vida. Estés plenamente convencido. Aquí en el devocional habla de que estamos convencidos. La base de estar convencidos son principios fundamentales inamovibles. La palabra de Dios es cierta, es veraz, es eficaz. Todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Si Él dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Cuando usted las cartas de Apocalipsis va a encontrar que la iglesia de Tiatira, la de Pérgamo, la de Sardis están afanosos por las cosas del mundo. Negociaron la fe. Negociaron la fe para no ser perseguidos. ¿Qué es? Pero yo decía, si tú te arrodillas ante Cristo, la gente te va a despreciar, mi hermano. El mundo te va a despreciar. Créame que no te van a felicitar. Incluso te vas a encontrar que tú estás siendo fiel al Señor, consagrado al Señor. Dentro de la misma iglesia te van a decir legalista. Te van a perseguir hasta dentro de la iglesia. Te lo garantizo, mi hermano. Porque en la iglesia hay muchos hermanos mayores. No para cuidar a su hermano menor, sino para criticarlo. Y eso pasa en todas las iglesias. Pero tenemos que orar por esos hermanos mayores. Tenemos que orar por aquellos que no quieren comprometerse con el Evangelio. Porque si comprometerse, como dice Steve Lawson, comprometerse con el Evangelio te va a costar todo. Te va a costar todo. A Juan le costó todo. A los apóstoles les costó todo. A la iglesia primitiva perseguida les costó todo, hasta su propia vida. Lean el libro de los mártires para que se den cuenta. Para que vean y sean confrontados. Incluso mártires de este siglo, de este tiempo, los hay. Los hay, mis amados hermanos. Los hay.
Dios preserva, es la causa suprema de todas las cosas. En Apocalipsis dice que 4:11, Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mis hermanos, no importa qué descontrol está el mundo, Dios está en control. Dice que somos guardados por el poder de su fuerza. Somos guardados por el poder de Dios. No sé si ustedes cantan en su iglesia Judas 1:23 al 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, al único y santo Dios nuestro Salvador. Él es poderoso para guardarte sin caída y sin mancha delante de Él. Estamos seguros en las manos del Señor. No nos dejemos angustiar por las cosas que estamos viviendo. Eso tiene que ser un campanazo de alerta para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, si no lo estás haciendo. La gran comisión. Amar a tu iglesia, por más difícil que sea tu iglesia, tus hermanos, ámalos. Es un mandato. Si tú no amas a tu prójimo, no amas al Señor del prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, no amas a Cristo, porque Él está allí en Cristo. Ese creyente, ese hermano en la fe, por más difícil que sea. Nos habla nuestro hermano David en estos días, ese amor de la iglesia. ¿Se acuerda que dice la Escritura que en los tiempos finales, a causa de la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriaría. Así está la iglesia, ese amor se ha enfriado. No hay amor, hermano. No hay amor, ¿verdad? Hay amor por la doctrina. De las cosas que me parecen más tristes, esas peleas doctrinales en Facebook. Pelean y critican y muestran títulos y teología. Cuando usted mira eso, usted no está viendo a Cristo. Está viendo hombres orgullosos, mujeres orgullosas, alardeando de lo que no es de ellos, porque la palabra es del Señor. No sé si usted ha visto los pavos reales. Por frente se ve hermoso, pero míralos por detrás. ¡Ay, qué dolor! Hermanos, es una realidad y nos reímos, pero es una realidad. ¿Quieres conocer doctrina? ¿Quieres conocer doctrinas de la gracia y todo eso? Pues sí, conócelas, pero vívelas. Predícalas. Que sean realmente reales en tu vida. Reales en tu vida. La bendición del creyente procede de quien gobierna desde el cielo. Su tierra, o sea, su trono está en el cielo y la tierra al estrado de sus pies. Él gobierna la temporalidad y la temporalidad. Él gobierna al hombre y la historia. Para los cristianos, este título de Rey Soberano tiene toda la seguridad de que Él es fiel y que nunca cambia, que sus promesas nunca fallan, de que Él es fiel aun cuando nosotros no lo seamos. Él siempre cumplirá sus propósitos en ti. Hermanos, Él comenzó una buena obra en ti. Es una mala obra. Pero muchos criticamos la obra de Dios en otros. Seguro, hermanos, usted está mirando la obra y a veces no ve, pero Dios está orando. Está orando en ese creyente. ¿Quién soy yo para juzgar la obra de Dios en otros? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer eso? Solamente ora. Lo que tú veas incorrecto en un hermano entre la iglesia, ora por ese hermano. No murmures de su hermano. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Creo que esa era la iglesia primitiva, esos eran los apóstoles. Usted cuando ve a Pablo o a los discípulos de las cartas que usted ve que Pablo critica una iglesia, la exhorta en amor y a veces con mucha disciplina, pero los ama porque cree que la carta a Corintios, 2 cartas, esa iglesia rebelde, esa iglesia que ni siquiera lo reconocía como apóstol, escribe la preeminencia del amor. Los amaba. La iglesia necesita tener el amor de Cristo. Ya ha sido derramado en sus corazones. Eso no lo busque en ninguna otra parte, eso ya está. Si tú eres creyente, el amor de Cristo es derramado en tu corazón para que ames a Dios y para que ames a tu prójimo como a ti mismo. Pero estamos inmersos en una cantidad de cosas, hermano, que se ha salido de lo que realmente es ser cristiano. Ser cristiano ya es de moda. Cantantes dicen que vieron cristianos. Pero, hermano, mire que en su música, mire esos Facebook. Hermano, usted quiere conocer a un cristiano, ve al Facebook, ve a Instagram y se da cuenta lo que hay. Se da cuenta lo que hay, hermano.
Todas las promesas de Dios fueron compradas para los pecadores, para los creyentes redimidos por medio de la sangre del Cordero. En Apocalipsis 1:18 dice, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué cree que Jesús se le presenta a Juan de esa manera? Resucitado, victorioso, con las llaves de la muerte. ¿Qué es lo que más miedo le tiene el hombre? La muerte. Hermanos, eso ya no tiene que darte miedo. Nosotros resucitamos juntamente con Él. Nosotros ya hemos vencido juntamente con Cristo. Eso que tanto te preocupa, morir, ya no te preocupe. Preocúpate vivir y estar en Cristo y vivir a Cristo. Eso es lo que me tiene que preocupar a mí como creyente. Sé que hay que trabajar, sé que tenemos familias, sé que muchos tienen responsabilidades con bancos y con muchas cosas. No como la iglesia de Tesalonicenses, ya no querían trabajar y se echaban las cargas a vivir de los demás. No hay que trabajar, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿cuáles son tus prioridades? ¿El reino de los cielos y su justicia o las añadiduras? Tiene que ser el reino de Dios y su justicia. Planea tu tiempo. Saca un tiempo para el evangelismo en tu trabajo. Predica fuera tiempo. Todo el tiempo estés hablando del Señor. Que seamos cartas leídas, hermano. Que tu vida muestre a Cristo. Porque Cristo regresa. Yo les hago una pregunta y cada uno se va a responder. ¿Realmente estás pensando en la salvación de tu familia? De tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tu esposo, de tus hijos, de aquellos amigos que amas. Pues si te preocupa, muéstrales a Cristo. Predícales a Cristo. Quizás muchos te van a abandonar. Quizás no te van a escuchar. Pero hermano, los resultados son de Dios. Usted no sabe cuándo ese evangelio va a dar frutos. Quizás no los veas. Pero si son llamados de Dios, si son escogidos de Dios, van a ser salvos, aún en el lecho de muerte. Pero tenemos que trabajar con sentido de urgencia, como extranjeros y peregrinos, a la luz del regreso de Cristo, a la luz del regreso de Cristo, y animarnos los unos a los otros con esas buenas nuevas. Cristo es el Rey de gloria, el Rey victorioso. Gobierna sobre toda circunstancia en tu vida. No hay nada de tu vida que se haya salido del control de Dios. No hay nada, absolutamente nada. Y nos encanta Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan bien. ¿Por qué? Porque el Señor es Rey victorioso. Porque Él está dirigiendo, Él ha orquestado todo lo que está pasando en tu vida para llevarte a ser más como Cristo. Esa es la finalidad de toda la historia, llevarnos a ser como Cristo. Y nos va a causar mucho dolor a la carne, pero va a vivificar nuestro espíritu, nos va a llevar a ser como Cristo. Nos va a llevar a ser como Cristo todos los días. Y eso no va a cambiar, mi hermano. Estamos seguros en las manos del Señor, totalmente seguros. Yo quiero leerles una carta, si la encuentro por aquí, de un pastor que fue sacrificado en Zimbabue. Esta carta la leí ayer en Cali. Este pastor fue sacrificado en Zimbabue. Y esta carta fue encontrada después de que obviamente llegan, la iglesia fue quemada y todo. Dice, yo soy parte de la fraternidad de los que no se avergüenzan. Miren cómo empieza. De la fraternidad de los que no se avergüenzan. ¿Cuántos de nosotros nos avergonzamos de Cristo? ¿Cuántos de nosotros, yo no soy cristiano, me gusta ir a la iglesia. Me gusta cómo predica el pastor. O sea, moralismo. Me gustan principios. ¿Cómo viven? Entonces dice él, yo soy de la comunidad de los que no se avergüenzan. Ya eché mi suerte, ya he rebasado una línea, ya tomé una decisión. Yo soy su discípulo y no miro atrás, no aflojo el paso, no retrocedo y no me quedo quieto. Mi pasado está redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está asegurado. Ya no aguanto más esa vida mediocre, andar por vista, tener rodillas suaves, sueños sin color, visiones domesticadas, hablar mundanamente, vivir barato y tener metas enanas. Ya no necesito la preeminencia, la prosperidad, la posición, la promoción, los aplausos o la popularidad. Ya no necesito tener la razón o ser el primero o el mayor, o ser reconocido o elogiado,
o recompensado, ahora vivo por fe y me apoyo en su presencia, ando con paciencia, la oración me levanta y trabajo por el poder de su Santo Espíritu. He enfilado mi rostro, mi marcha es acelerada, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, mi senda es áspera, mis compañeros son pocos, pero mi guía es confiable y mi misión es clara. No me pueden comprar, no me pueden disuadir, no me pueden desviar, no me pueden seducir, no me pueden cambiar el rumbo, no me pueden engañar, no me pueden demorar. No voy a flaquear ante el sacrificio, no voy a titubear en la presencia del adversario, no voy a negociar en la mesa del enemigo, no voy a meditar ante los charcos de la popularidad, ni voy a serpentear en el laberinto de la mediocridad. No me rindo, no me callo. No doy tregua hasta que haya permanecido atesorando, orado, pagado y predicado la causa de Cristo. Yo soy un discípulo de Jesús. Voy a dar hasta que ya no pueda más, predicar hasta que todos sepan y trabajar hasta que Él venga. Y cuando Él venga por los suyos, no tendrá problema en reconocerme porque mi bandera estará en alto. Qué hermosa carta, ¿no? Qué tremenda carta, hermano. Eso nos tiene que desafiar, mi viejo. Hermanos y hermanas, debemos de ser cristianos como un político, cristianos mamertos. Los cristianos de pacotilla, hermano. Los cristianos que se debilitan ante el adversario, ante las pruebas. Sí, vamos a ser probados y quizás triturados, pero esa fe está firme, porque mi vida, tu vida está segura en la Rey, en un Rey victorioso. No somos más que perdedores, somos más que vencedores. Pero si estamos en Cristo, permanecer en Cristo es hacer lo que Dios manda, es creer todo lo que Dios dice. Yo no me imagino a los discípulos o a los mártires muriendo por una preferencia. Hermano, el cristianismo hay preferencias y convicciones. Nadie muere por una convicción, perdón, por una preferencia. Usted muere por una convicción, pero muchos prefieren ser cristianos en diferentes circunstancias. Son selectivos para ser cristianos. Y no debería ser así. Hermanos, no debería ser así porque es que no es lo real de ser cristianos. La fe está orientada hacia el futuro, que está cimentada en las promesas de Dios y es una esperanza gloriosa para todos nosotros que retenemos firmes hasta el final nuestra confianza en el Señor. En Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo e incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy. Eso es lo que estamos haciendo hoy con un devocional, lo que hace el pastor David, lo que hace cada uno de sus pastores en las iglesias. Nos exhortan a despertar, hermano. Si en la iglesia donde tú estás no están predicando con sentido de urgencia un verdadero evangelio, no vas a encontrar una iglesia perfecta, porque todos son pecadores, todos, desde el pastor hasta la esposa del pastor, todos son pecadores redimidos. O sea que tú no tienes derecho ni autoridad para juzgar a nadie. Tienes ese privilegio de orar. Hermano, el privilegio de orar es dado por Dios. Orar que Dios me escuche es un privilegio. Ora por tu hermano. Preocúpate por la iglesia local. Preocúpate por la iglesia en casa. O sea, tu iglesia, tus hijos, tu esposa. Aquellos que pronto son cabeza de familia. Preocúpate por la vida espiritual de tus hijos. Ese es el regalo más grande. Sí, deben ir a la universidad, deben estudiar, pero antes de eso deben ser hijos de Dios. Porque es muy triste que tengan una carrera y no sean hijos de Dios. Que te hayas ocupado más por darles una carrera que por enseñarles la buena carrera de la fe. Esta carta fue escrita para exhortar, para animar, para consolar, para decir que Jesucristo viene. Jesucristo viene. Tito dice que tenemos que vivir justa, sobria y piadosamente. Escuche 3 cosas: justa, sobria y piadosamente. O sea, viviendo en la justicia de Dios, viviendo de una manera que le dé gloria a Dios sobriamente, equilibrada,
equilibrada a la luz del Evangelio, sobra, justa y piadosamente. Hermano, estamos viviendo de esa manera, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza del regreso de Cristo. ¿O cómo estamos viviendo? Cada uno se responderá. Cada uno tendrá que tomar decisiones. Pero yo pienso que este año la iglesia, hermano, tiene que levantarse a hacer lo que Dios mandó. Hacer lo que Dios mandó. En estos versículos, al final nos muestra la manifestación plena y perfecta de la Trinidad. ¿Se acuerda que dice que los 7 espíritus están hablando de la plenitud de la revelación, de la plenitud de la obra de Dios? Hermano, tú no tienes que buscar nada fuera de Cristo. Si tú buscas algo fuera de Cristo, hermano, estás mal. Estás mal porque Cristo es suficiente para todo en tu vida. Tú no puedes buscar deleite ni en un hombre, ni en una mujer, seguridad ni siquiera un hombre, un trabajo, una mujer, tus hijos. No, tu seguridad, tu deleite, tu anhelo, tu esperanza, tu gloria está en Cristo. Es en Cristo. Nada más que en Cristo. Leo la última parte del devocional. En un mundo que continúa oprimiendo al pueblo de Dios, el libro de Apocalipsis es exactamente lo que la iglesia actual necesita. Mientras la depresión económica, la privación material y los asuntos de moralidad e identidad personal amenazan con destrozar la mente de hombres y mujeres, el mensaje de Juan nos recuerda que nuestra fe cristiana es suficiente para los retos y las preguntas delante de nosotros. Tus circunstancias te sugieren que quizás tus convicciones en cuanto a la fe podrían estar equivocadas. ¿Estás midiendo tu fe y tu confianza en Dios en las cosas que ves o en lo que Dios hace a través de las cosas que ves? Dios está obrando en todas las cosas, es su providencia. No se olviden que Dios es soberano, lo leímos al principio, el que es, el que era y que ha de venir. Y la providencia de Dios está siendo ejecutada a través de acontecimientos, de personas, situaciones, cosas naturales e innaturales. Dios está en control y estamos seguros en sus manos. Pastor, oremos. Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor, y por recordarnos lo que un libro como Apocalipsis es para nosotros, un libro de esperanza, un libro que nos llena de gozo, de alegría, en medio de la persecución, de la maldad, de las nieblas que este mundo de alguna u otra manera pueda afectarnos, Señor, o con la que pueda manifestarse contra nosotros. Porque en diferentes lugares, Señor, del mundo, la iglesia es perseguida de una manera atroz, haciéndole daño a la iglesia, o en este caso más bien asesinando, martirizando, en otras con sus ideologías. Pero nada de esto significa una derrota para la iglesia. Si al final creyentes son martirizados, son asesinados, ellos no pierden, ellos son exaltados en gloria. Te agradecemos, Señor, porque a veces en nuestra humanidad podemos llegar a creer que el mundo está venciendo, pero todo esto no se sale de tu control, Señor. Es un recordatorio de que no somos de este mundo, que aunque estamos en él, no pertenecemos a él. Y Apocalipsis es un recordatorio también de que ciertamente al final se cumplirá lo que Cristo mismo dijo estando en la tierra antes de la crucifixión, y es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que nada detendrá su avanzar, Señor, y que cuando la iglesia entra en dormitar, cuando parte de la iglesia entra en ese letargo espiritual, tú harás, Señor, lo que sea para despertarla, para avivarla, Señor. Y gracias por esas palabras, Señor, que utilizas a través de diferentes siervos, como en este caso, Pastor Eduardo, palabras para sacudir nuestra vida, Señor, para despertarnos, llevarnos a que no podemos quedarnos dormidos, de que confiar en la soberanía, confiar en el reinado
de Cristo no es quedarnos apaciguados en nuestra vida, no es tomar la luz y colocarla debajo del mueble, es salir y mostrar a Cristo en nuestro andar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, y es mostrarlo también a través de la predicación del Evangelio. Es recordar, Señor, que tú reinas, que tú eres el victorioso, y que si tú y que por cuanto tú eres el victorioso desde la cruz del Calvario, nosotros también, Señor. Ayúdanos pues a actuar de tal manera que podamos realmente mostrar en nuestra vida que tú vives en nosotros y que realmente has vencido, Señor. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, cada día a fortalecer esa bendita esperanza y a recordar en nuestro diario vivir lo que el pastor nos recordaba al respecto del cristianismo, de los 90, Señor, donde todo el mundo estaba hablando, donde muchos hablaban de la venida de Cristo, pero que ahora que tenemos, Señor, este conocimiento mayor acerca de ti, no sea para jactancia y buscar aplastar a otros doctrinalmente, sino al contrario, sea para mostrar una fe más genuina, más viva, una fe real, donde la esperanza de la venida de Cristo sea avivada en nosotros y sea un lenguaje que vuelva a estar en nuestra vida, no para dejar de hacer cosas como en su momento pasó, no para esquivar responsabilidades como en su momento ocurrió dentro del pentecostalismo, sino para hacer las cosas con mayor motivación, para reavivar nuestra vida espiritual, para reavivar nuestra armonía cristiana, para que podamos ser parte de esta iglesia, pero buscando y procurando una unidad alrededor de la bendita esperanza que la iglesia tiene en este mundo caído, en este mundo que persigue. Y es que tú volverás y tú exaltarás a tu iglesia y tú la levantarás, Señor, en gloria eterna. Pero que mientras eso llega, mientras ese glorioso momento de tu gran y gloriosa venida llega, Señor, estaremos nosotros aquí unidos en pos de ello, esperándola, pero esperándola en santificación, en armonía, en unidad, Señor, en santificación y en la proclamación de tu palabra. Señor, ayúdanos cada día, oh Dios, entonces a tomar esas palabras y aferrarnos a ellas. Señor, encomendamos este día en tus manos, bendito Dios, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner en práctica esto que afecta para bien nuestras mentes, que afecta para bien nuestros corazones. Bueno, que lo pongamos en práctica, Señor, viviendo como creyentes, andando como es digno de ti, Señor, y mostrando en quién realmente está puesta nuestra esperanza en un mundo que lo único que ofrece es pecado y desesperanza, pues que nosotros como creyentes podamos mostrar que nosotros vivimos en esperanza, contra esperanza, por esa bendita esperanza que es Cristo nuestro Señor en nosotros y la espera de su segura y gloriosa venida. Gracias, oh Dios, te damos por confrontarnos, por sacudir nuestra vida y pues que eso sea para bien de nuestras almas siempre, Señor. Te lo pedimos y oramos por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, si hay preguntas, estamos ávidos por buscar en la Biblia. Esto para recordar la lectura que nos corresponde hoy a la lectura bíblica, que sería Génesis capítulo 36, 37 y 38 y Romanos capítulo 12. Amén. Y hay un texto que nos lleva, es Apocalipsis también. Léanse Apocalipsis si quieren, capítulo 1 completo. ¿Alguien tiene algún aporte? Algo que nos pueda ayudar, porque el propósito es ser edificados los unos a los otros. Siempre es de edificación, no destrucción, sino edificación. El hermano Carlos nos comparte un comentario ahí. Para leerlo para los que les dificulta leer ahí los comentarios. Dice:
Nuestra fe está anclada en la fiel y verdadera palabra de Dios. Aunque las circunstancias adversas que vivimos nos afectan e intentan desmotivar nuestra fe, nuestra mirada está puesta en la cruz de Cristo. Es nuestro Señor y Rey triunfante. Su regreso por nosotros es inminente. Prediquemos, oremos y velemos. El tiempo está avanzado.